Las ciencias penales, sobre todo en el INACIPE, desde su creación, han significado un punto de encuentro y todo un reto de multi y hoy, transdisciplina. Esta convergencia de saberes es en gran medida la generadora de esta chispa de creatividad y nodo del conocimiento del que se desprenden los grandes avances de la humanidad. Por esta razón, hemos creado algo para ti, algo que seguramente te va a interesar. Si eres una de esas personas que se esmeran en observar un ángulo diferente de las cosas, si eres alguien que reconoce las fronteras de su disciplina como el punto de encuentro y partida del conocimiento y desarrollo de las ideas, pero sobre todo, si eres una de esas personas que es impulsada por una gran pasión por el conocimiento, el estudio y el análisis de las ciencias penales y la innovación, este foro es para ti. Te damos la bienvenida al proyecto transdisciplinario de ciencias penales e inteligencia artificial denominado CEPIA. Y te invitamos a vivir la experiencia de este proyecto del INACIPE creado para ti, porque solo aquí, en el INACIPE, se viven las ciencias penales. Bienvenidos a un episodio más de Proyecto CEPIA, este proyecto multidisciplinario y transdisciplinario de las ciencias penales e inteligencia artificial. El día de hoy tenemos un gran episodio y contamos con la participación de dos grandes profesionales en sus respectivas actividades. Por un lado, tenemos al doctor Antonio García Ruiz. Bienvenido, Toño. Muchísimo gusto saludarte. Y por el otro lado, tenemos al doctor José Luis Hernández Sánchez. José Luis, gracias por estar aquí. Gracias. El tema que vamos a abordar el día de hoy es por demás interesante. Tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y las profesiones en general, pero en particular la práctica médica. Y pues bueno, mi querido Toño y mi querido José Luis, como saben, tenemos un rompehielo, y para ese caso estamos oyendo en este momento una canción. Dinos, José Luis, tú elegiste esta canción inicial. ¿Qué estamos escuchando? Bueno, pues esta canción es de una película que se llama 2001 Odisea del Espacio, 1968, una película que ahora pareciera que llegó ese momento y de los seres humanos estamos hablando con esta computadora HAL, ¿no? De la posibilidad del conocimiento heurístico ya basado en la vida cotidiana, ¿no? Los médicos sí tienen mucha relación con la medicina porque los médicos tienen y generan conocimiento heurístico, base de la heurística. No es el conocimiento científico tradicional, sino la heurística, y cambia el paradigma del algoritmo porque el algoritmo antes no tenía conocimiento heurístico. Tenía el conocimiento de la lógica tradicional, pero cuando lo pasabas al área médica para que pudiera entender los síntomas de una persona, no tenía las habilidades que el médico tiene. Y ahora estamos en esa fase y por eso elegimos esa canción. Estupenda elección. Me gustaría arrancar este episodio, si me permites, José Luis, preguntándote, ¿cuál sería el estado del arte de la inteligencia artificial? Muchas gracias, Jerónimo. Fíjate que México está pasando, como el mundo, por una fase muy interesante de su inteligencia artificial, donde podemos dividirlo en las personas que ya están utilizándola como usuaria o como desarrolladores, las personas en las empresas, ya sea públicas o privadas también, que genera estos cambios de inteligencia artificial, y la parte de gobernanza de la inteligencia artificial. Si nos vamos a las personas como usuarios, pues prácticamente ya cualquiera de nosotros traemos la inteligencia artificial, nuestros teléfonos, de nuestros computadores, etc. Si nos vamos al área de la empresa, México tiene una característica que está generando empresas de inteligencia artificial, micro y pequeñas empresas, startups, que se están subiendo a esta dinámica de crear algo de inteligencia artificial. Y si nos vamos a la gobernanza, pues también estamos en una construcción con algo que yo digo es la alfabetización digital. Todos estamos en una etapa de alfabetización y tanto personas como empresas como gobierno están construyendo planes de estudio, programas de capacitación, y en este caso ustedes como el INACIPE pues están tomando la vanguardia porque en las ciencias penales se requiere mucha capacitación para los abogados, para jueces, para peritos, ministerios públicos, ¿no? Entonces, si tú me dices en dos palabras
¿qué estamos haciendo? Capacitación de las personas. Estamos así como muchas partes del mundo capacitando personas y el ámbito médico, la praxis médica también, aunque nos lleva ventaja porque ellos han tenido un espacio de más contacto con la inteligencia artificial, pues también están entendiendo ahora qué es la inteligencia artificial generativa y qué es la inteligencia artificial agéntica y cómo usar la inteligencia artificial que tradicionalmente se llamaba predictiva, ¿no? Entonces ese yo creo que es el panorama específico de el país y del mundo, la alfabetización. Estamos en ese etapa. Qué interesante, José Luis, este estado del arte de la inteligencia artificial y de alguna u otra manera implica, como hemos venido comentando en episodios anteriores, la utilización de nuevas herramientas, de nueva tecnología. Toño, y aquí me dirijo a ti para preguntarte, para comentarle a nuestras audiencias que tú fuiste en su momento como médico, pues un adelantado de alguna manera, porque fuiste quizá el primer médico que utilizó un robot. Platícame un poco de eso y qué implicaba utilizar una nueva tecnología de esa naturaleza, Tony. Sí, cómo no. Pues mira, de entrada tengo que sacar primero una liberación de responsabilidad. Yo no soy experto en inteligencia artificial ni tecnología informática, pero por azares del destino me tocó coincidir, estar en el momento en que detonó todo esto. Para nosotros como cirujanos, el cambio de paradigma de cirugía abierta, yo soy cirujano general, a la cirugía laparoscópica formó todo un reto. Se tuvo que reinventar muchísimas cosas. Y cuando estuve en una estadía de formación en el sentido en la ciudad de Cleveland, la institución en la que yo estaba decidió adoptar esta nueva tecnología que prometía mucho, que era la cirugía robótica o el uso de robots dentro del terreno quirúrgico. Y si bien trajeron un prototipo que ya estaba en usos clínicos para manejar la cámara, de ahí desarrollaron una segunda fase de ese prototipo para poder hacer el procedimiento completo, no nada más llevando la cámara, sino haciendo manipulación, disección, corte, todo lo que hacemos en cirugía. Y de ahí lo trajeron para comenzar a trabajar en modelitos inanimados, posteriormente a modelos vivos, pero no humanos, y posteriormente el primer caso que decidimos fue hacer un procedimiento de cirugía obstétrica, de ginecología, y sobre ello preguntaron quién es el que tiene más experiencia para llevar a cabo el primer caso. El robot tenía registro de cuántas horas llevábamos cada quien, y yo era el que tenía el mayor número acumulado de horas, y me dijeron, pues ahora te toca. Y con eso hicimos el primer caso de cirugía robótica en el mundo, pero en un paciente vivo humano. Eso era el contexto de esa experiencia. ¿De qué año estamos hablando, Toyo, como para tener una referencia? 1997, el 17 de julio de 1997 fue el primer caso que reportamos nosotros como institución. Había mucha competencia aquí en México, otros cirujanos militares también estaban metidos en el tema, y en Europa muchísima ebullición científica en relación con este avance tecnológico que era la cirugía robótica, que implica, en eso hablabas hace un ratito, el concepto de cibernética, implica tecnología informática, pero no necesariamente tanto de tecnología de inteligencia artificial. Pero eso fue la razón por la que yo me subí en ese rol de ser pionero en el uso de varias cosas, y de ahí pues hasta la fecha seguimos persiguiendo la tecnología por gusto, no tanto por profesión. Bien lo dices, Toño. José Luis, no era realmente inteligencia artificial. ¿Qué se requeriría para que una herramienta de asistencia al ser humano, en este caso de una práctica médica, qué se requeriría para que se considerara inteligencia artificial? Y de paso, pues platícanos un poquito de qué inteligencias artificiales estamos hablando hoy en día. Sí, mira, es muy importante la pregunta para que el auditorio sepa tres tipos de inteligencia artificial que tenemos actualmente, y a lo largo de la historia podemos decir que hay tres tipos de inteligencia artificial. La que estaba en ese momento, la inteligencia artificial tradicional, necesitaba 3 personas para poder hacer estos movimientos robóticos. Necesitaba al experto programador, que era el que lenguaje código le decía al algoritmo qué hacer, el que programaba el algoritmo. Necesitaba el experto, en este caso médico, que con su experiencia le decía al programador, del punto A mueves al punto B, del punto B al punto C,
y necesitabas pues después el usuario, que es el médico que iba a hacer la operación. Pero si no tenías estos tres seres humanos, no podía haber inteligencia artificial ni tampoco el movimiento del robot. ¿Qué es lo que pasa ahora? A partir de que sale el ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, surge otro tipo de inteligencia artificial, que es la generativa, la que genera conocimiento, contenido, perdón, no conocimiento, claro, no genera conocimiento, genera contenido, ¿ok? Y el contenido te permite, como ser humano, en esta interlocución, ya no requerir del programador ni del experto, sino tú directamente le preguntas a esta inteligencia artificial generativa determinado tema y tienes una respuesta muy exacta, y si no, corrige y vas intercambiando comentarios y charlas de tal forma que te lleva a un resultado más específico. Ese es el segundo tipo de inteligencia artificial. Y el tercer tipo que tiene 6 meses que salió es la agéntica, ¿ok? La inteligencia artificial agéntica que suma estos dos modelos, el predictivo, el generativo, y hace una mezcla y está tomando decisiones sin intervención del ser humano. Algo que pareciera de película ficción, ahora no. Tú tienes a los agentes de inteligencia artificial, donde si tienes una empresa, puedes mandar correos, puedes hacer citas, puedes hacer proyectos financieros, puedes hacer actividades contables, todo lo que se te ocurra con la capacitación del agente, el entrenamiento de estos agentes que te permiten hacer prácticamente lo que tu imaginación y tu necesidad requiere, ¿no? Y ese tipo de inteligencia artificial no estaba. Entonces, la evolución que se da de 1997 para acá, pues es sorprendente porque en 3 años hemos avanzado lo que quizás todo el siglo XX y parte del XXI no. Esa es la relevancia de estos dos tipos de inteligencia artificial que están ahora en el mercado, que además es eso. Antes la inteligencia artificial estaba en universidades, estaba en la ciencia, pero ahora se construye en la empresa y se libera a cualquier persona que desea hacer uso de la inteligencia artificial. Por eso la importancia también de la responsabilidad de las personas. Ahora iré con Toño en un momento para preguntarle qué lo llevó y qué le mueve en su vida y sus necesidades profesionales para usar la inteligencia artificial. Pero a ti, José Luis, como abogado, ¿qué te movió para profundizar en estos temas? Mira, yo pasé una etapa de crisis en donde me quedé sin trabajo, me quedé sin un ingreso, y de pronto estaba haciendo yo la tesis del doctorado y decidí, pues, como dicen, quemar las naves, y me metí al 100 a concluir la tesis doctoral con un tema de responsabilidad algorítmica. En ese momento no había nada como tal definido, y entonces empecé a avanzar el trabajo doctoral hasta que concluí y encontré que había un tipo de responsabilidad diferente a las que nos enseñan en la escuela de Derecho. No era objetiva, no era subjetiva, era un tipo de responsabilidad que se genera por un agente de inteligencia artificial que no es humano, no es la naturaleza, no es un animal, sino es algo que se creó, que está tomando decisiones y que impacta al mundo. El concepto agencia aquí es muy importante porque la agencia, en teoría, los únicos agentes éramos los seres humanos. ¿Okay? Ahora, con la inteligencia artificial que estamos platicando, hay un nuevo jugador aquí en el cambio y en la toma de decisiones, que es la inteligencia artificial. Al momento de detectar eso, yo hago una metodología para la evaluación de riesgos de impacto a la empresa, a la persona y a los derechos humanos. Y esa metodología se va construyendo con la ética, la filosofía, la ingeniería, la medicina y el derecho, ¿no? Todo se conjunta para darle a las empresas y a los gobiernos una posibilidad de que la tecnología siga avanzando, que la podamos utilizar, pero que haya responsabilidad, seguridad y la parte ética. Esto es algo muy novedoso porque en las ciencias jurídicas no existía ningún debate hasta que llega esto a través del mundo europeo, y ahora pues estamos quizás a unos meses donde el legislador europeo, o a lo mejor aquí en América Latina, pongamos una norma jurídica que hable de la responsabilidad algorítmica, o por lo menos, si no hay una responsabilidad algorítmica, de la inimputabilidad por el uso de algoritmos, que eso también es importante. En dónde termina la responsabilidad del médico, en dónde empieza la del algoritmo, de estos sistemas de inteligencia artificial, y cómo deslindas de la responsabilidad al médico de este tipo de casos que en su vida cotidiana pueden ocurrir, ¿no? Porque ya permanentemente la medicina está usando esta inteligencia artificial. Pues bueno, aquí lo platicábamos hace un momento,
a nuestras audiencias, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas de todas las ciencias penales, hay temas para investigar, para hacer proyectos de investigación, sus maestrías, sus tesis de maestría, de doctorado. Es amplísimo. Y está para los médicos también, lo platicábamos. Y hablando de esta práctica médica, Toño, ¿cómo incorporas tú en tu vida diaria una inteligencia artificial? ¿Cómo te haces asistir de una inteligencia artificial? Platícanos un poco. Como todos nosotros estamos literalmente experimentando, estamos viendo cosas nuevas. En el área médica estamos tan acostumbrados a que los paradigmas en la época, por lo pronto reciente, segunda mitad del siglo pasado y lo que va de esta, son paradigmas que duran muy poco y rápidamente tienes que adaptarte y tienes que llegar al nuevo paradigma y entenderlo un poco mejor, porque ninguno de ellos va a ser absoluto. Probablemente en lo que estamos hablando ya ahorita hay algo nuevo al respecto. Entonces, a mí me tocó en mis tiempos de la residencia, el internado, la escuela de medicina, incluso fui el primer estudiante de medicina en tener una computadora. Le dije a mi hermano, oye, ¿qué compro con este dinerito que me sobraba? Y me dijo, compro una computadora. Y le pregunté, ¿y para qué me va a servir? ¿No? Y de ahí fui el primer residente interno en traer un radiolocalizador, y luego fui el primer residente en traer un celular, y así sucesivamente me tocó siempre ir innovando y aplicando la tecnología con las finalidades que nosotros tenemos. Actualmente yo te diría que estamos en esa fase de que ya siento que manejamos la bicicleta mejor y ya casi estoy a punto de quitarle las llantitas a la bicicleta de práctica, porque últimamente, gracias a esta aplicación de ChatGPT, que sigue siendo gratuita para la mayoría de la gente, pero que tiene funcionalidades muy amplias, yo en mi calidad de usuario ya de paga, estoy poniendo ChatGPT con permiso de mi paciente a escuchar la entrevista médica. Y le pido, al término de la conversación, le pido primero que no me interrumpa la conversación. Luego, en cuanto terminamos la conversación, le digo, hazme la nota médica. Y la nota médica que me redacta es sin errores de ortografía, gramaticalmente muy elocuente, muy directa, muy sintáctica. Y hemos descubierto que incluso anticipa algunos diagnósticos y probablemente planes si yo estoy de acuerdo en el uso con ellos. Y esto lo hemos investigado ahora con ChatGPT, pero muy al principio, hace un par de años, en la escuela de medicina, 5 de mis equipos de estudiantes probaron la inteligencia artificial, esta misma herramienta, ChatGPT, para evaluar el proceso de la consulta, lo que es la semiología, lo que es el momento en que es el, diría yo, más místico del médico. La inteligencia artificial nos permite hacer esa nota médica al último y poder evaluar cuánto tiempo nos quita. Por ejemplo, el utilizar la tecnología contra ahora la realidad. Y demostramos con eso que ahora el médico tiene más tiempo para atender a su paciente durante la consulta y no estar preocupado porque tiene que teclear algo. Y luego evaluamos qué tanto acepta el paciente la nota médica escrita por ChatGPT o escrita por el médico. Encontramos un hallazgo muy paradójico, que la nota de ChatGPT es elocuente pero larga. Y el paciente prefería la nota del médico porque era de 5 renglones, nada más. Y dio preferente la nota del médico. Cuando había discrepancias incluso en la información, él quería leer poquito. Esa era la respuesta. Y finalmente lo evaluamos con los estudiantes de uno de los años más intensos de medicina, que es segundo año en la materia de fisiología, aportándole a ChatGPT la información de un capítulo de fisiología y pidiéndole que nos manejara un examen de práctica para los muchachos, un examen de opción múltiple, 4 opciones, todas válidas pero solamente una correcta, y que nos diera la oportunidad de practicar sin darnos la respuesta primero, y luego que nos calificara la misma inteligencia artificial y que nos dijera por qué estábamos bien y por qué estábamos mal. Para el estudiante era una situación de amplia ventaja, porque cuando el muchacho terminaba de presentar su primer examen, su segundo examen, ya llevaba 3 repasadas. Es como tener un maestro con de contigo todo el tiempo, no cobra, no cuesta y no se cansa. Y te tiene la paciencia que tú quieras, porque le puedes repetir las cosas tantas veces como sea necesario. Entonces, esas han sido ahorita las aplicaciones que le hemos estado dando nosotros en nuestra práctica individual. Hay 100,000 más, ¿no? Le decía en la conversación que teníamos hace rato. De esto podemos hacer un simposio de días con kilos de todas las aplicaciones que tiene y las implicaciones que tiene, que ese es el motivo de esta conversación con ustedes. El análisis jurídico, el análisis de regulación, el análisis de responsabilidades
que eso para nosotros que somos los que jugamos con la bicicleta no queremos saber si atropellamos o no atropellamos tanto, pero sí tener la regulación sobre esto. Creo que es importante la invitación que me hace. Bueno, el tema aquí central, después de esas breves pláticas, sería, José Luis, ¿tú crees que la inteligencia artificial sustituya al abogado? Toño, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a sustituir al médico? ¿Quién quiere contestar? Voy a tirar la mano. Si me permite, muchas gracias. Yo creo que estamos, como seres humanos, viviendo una época que no estaba en el guión de lo que vimos en la escuela ni lo que vimos en generaciones anteriores. La posibilidad de que el ser humano sea sustituido, el abogado, por la inteligencia artificial, pues todavía es muy lejana. Pero sí no podemos ser escépticos a los avances de la tecnología, y creo que por aquí es la reflexión. El escepticismo no es válido. El tratar de analizar esto con los conocimientos del pasado tampoco es muy adecuado, porque estamos viviendo cosas que no estaban en esto que platicamos de la lógica y de la heurística tradicional. Y tampoco creo que es adecuado el no capacitarnos. Esto sobre todo es lo más relevante. Hay algo que viene, que está evolucionando rápidamente, y que por lo menos tenemos un deber moral de decir qué tipos de inteligencia artificial hay, para qué sirven, cómo los utilizo, cuáles son los riesgos, qué sí es verdad, qué sí es ficción, porque todavía algunas cosas son ficción, y de qué manera esto lo transmitimos a los estudiantes de Derecho, a las facultades de Derecho, a la renovación de los planes de estudio, a la posibilidad de acercarse, por ejemplo, aquí al INACIBE, que está tomando de riendas del tema, ¿no? De cómo podemos hacer este espacio para que todos se informen y se capaciten. Desde mi punto de vista, es una etapa de capacitación, de alfabetización, y otra vez volvemos. Entonces, conclusión, no va a desaparecer al ser humano, no lo va a quitar, pero sí necesitamos capacitarnos. Toño. Desde mi punto de vista, yo creo que una de las frases que he escuchado con más contundencia al respecto es que el médico que piense que la inteligencia artificial lo va a sustituir, merece ser sustituido. Claro. Porque la realidad es que el ser humano en todo esto es la parte central. Debemos ver a la inteligencia artificial como un copiloto. Alguien que nos va a ayudar a mejorar nuestra eficiencia, a aplicarnos con mucho mayor amplitud de conocimiento, porque tiene esa capacidad de análisis impresionante y sintetizar las informaciones en un tiempo que sea útil para lo dinámico que es una consulta, o que es una cirugía, o que es un tratamiento. Yo creo que es indispensable ahora el uso de esta tecnología, pero no nos va a sustituir, porque la inteligencia artificial nos hace creer que puede ser empática, pero realmente no lo es. La inteligencia artificial hasta este momento, y probablemente más tarde ya no sea cierto, pero hasta este momento todavía no puede operar a un paciente. Aunque hay robots que lo pueden hacer, todavía no tiene toda esa fineza que se requiere para tomar las decisiones que se requieren para intervenir a un paciente. Pero sí puede ayudar en otros contextos. Ahorita, muy rápidamente, analizando algunos ejemplos. Por ejemplo, los estudios de rayos X de tele de tórax que se mandan en todas las unidades, la gran mayoría, afortunadamente, siguen siendo normales. Y tengo radiólogos invertidos en estar haciendo estudios diagnósticos en estudios que son normales. ¿Por qué no poner a la inteligencia artificial a que discrimine los que se ven patológicos de los que son normales? Le quitamos trabajo al radiólogo y lo dejamos que ahora se dedique a identificar solamente y a estudiar solamente los casos reales. Y así en la labor médica hay muchísimas cosas que son tan repetitivas, que van a ser de resultados negativos, que creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a simplificar las cosas de una manera muy trascendente. Y como hay, como les mencionaba, 100,000 ejemplos, por decir unos cuantos, pero sí, en la conversación seguirán saliendo estos temas de si nos van a sustituir o no. ¿Un triage? Por supuesto que un triage nos puede ayudar. Aquí lo que estamos viendo es esta necesidad de ahora aprender a comunicarnos con la inteligencia artificial para que sea eficiente. Cada vez, ¿qué es un triage? El triage es la selección correcta de los casos que requieren ser atendidos prioritariamente. Entonces, en esto sí, en una situación de trauma múltiple, si tengo inteligencia artificial que puede ayudarme a asistirnos, nos va a decir, este paciente tiene mucho más gravedad, pero tiene probabilidad de sobrevida.
el otro tiene mucho más gravedad, pero no va a haber poder humano que lo saque. Entonces puedes enfocar mejor tus esfuerzos a definir dónde inviertes tu mejor capacidad para poder recuperar más vidas o para poder resolver mejor las situaciones clínicas que se nos presentan. José Luis, una última intervención, algo que quieras dejarle de reflexión a la audiencia. Pues aquí, retomando un poco la plática que dice Toño, el tema ético. Porque la inteligencia artificial, estamos a utilizarla con ética. Y también entrenar a estos algoritmos para que haya una capa de ética en la toma de decisiones de estos algoritmos. Y no hay otra forma que hacerlo más que atrayendo a los filósofos, a la gente que sabe de los principios que protegen a la dignidad de la persona, a sus derechos humanos, derechos a la salud, la educación. Todo esto necesita una capa en la inteligencia artificial para que cuando tome esa decisión, si el paciente A, el paciente B va a ser atendido primero o a quién le voy a quitar el tratamiento, pues que haya una capa de ética para que nos ayude a la toma de decisiones. Y el papel del médico, el papel de la medicina en este mundo de la inteligencia artificial es muy relevante porque ellos son de los sectores que más avanzado va en el uso de la inteligencia artificial. Entonces estemos atentos del sector médico, del sector de salud, porque seguramente entre el sector automotriz, el sector financiero y de la salud serán los que den el paso quizás para una inteligencia artificial general, ¿no? Que eso es también la competencia a nivel global, el lograr esta inteligencia artificial general, no generativa, sino general. Pues muy bien, les agradezco la plática y tú nos hiciste favor de regalarnos una canción de bienvenida. Toño, te toca la de despedida. Y por ahí estamos escuchando una canción mexicana que se llama Fallaste Corazón. ¿Por qué la elegiste? Fíjate que primero, pues tú me conoces personalmente, tengo antecedentes histriónicos, folclóricos y sobre todo de este tipo de música bravía. ¿No? Una de mis tías, Lucha Villa, cantante famosísima nacional. En este caso no escogí una canción de ella, pero me llamó mucho la atención lo que dice. ¿Y tú qué te creías? El rey de todo el mundo. Ok. Entonces, ¿dónde vamos a terminar en todo esto? Porque nos están simbrando, no desplazando, simbrando nuestra base, nuestro sustento, y nos obliga a movernos, y nos obliga a volvernos a equilibrar, y nos obliga a volver a reflexionar en todos estos temas para los cuales todavía no hay normatividad, todavía no hay legislación, todavía hay resultados que se deben ser analizados de una manera mucho más profunda, toda vez que no existían antes. No podemos regular lo que todavía no existe, o no sé, a lo mejor sería una pregunta buena para un doctor en derecho, ¿no? Pero yo creo que sí es trascendente que rápidamente nos adecuemos y nos adaptemos a esta nueva tecnología, porque no parece ir así como los DVDs que aparecieron y desaparecieron. No, en este caso parece ser que está para quedarse y probablemente no sabemos ni de qué estamos hablando para el año entrante, así a corto plazo. Es tan vertiginoso el cambio que debemos estar muy atentos y tratar de encontrar las utilidades, las verdaderas utilidades, antes de comenzar a decir, no, es que esto no va a pegar por este lado, ¿no? El impulso es tan fuerte que no hay forma de detenerlo. Hay que mejor adecuarlo, dándole curso correcto y análisis correcto. Y como lo mencionabas, dentro de una circunstancia de análisis bioético integral, en donde ustedes, abogados, participan de manera muy fuerte y nos ayudan a nosotros a orientar las cosas. Toño, te agradezco, José Luis. Mucho gusto. Que sea la primera de muchas que nos vengan a visitar. Y nos despedimos de las audiencias y de la comunidad INACYPE. Hasta la próxima.